Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Esta porción del capítulo 40 marca una nueva sección del libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos, hermanos, se enfocaron a dar profecía, se enfocaron a enseñar juicios contra las naciones, y vaya que Isaías comenzó fuerte, directo contra la nación de Jerusalén, reprendiendo los pecados, reprendiendo la religiosidad, el sincretismo que había en la nación. Comenzó hablando contra todos. Ahora sí que agarró parejo Isaías, como diríamos, ¿verdad? De parte de Dios, anunciando juicios contra los sirios primero, contra Israel, contra Babilonia, contra los asirios, contra Edom, contra Etiopía, contra Egipto, contra Moab, contra inclusive Tiro y Sidón, contra Líbano, contra todas las ciudades que estaban alrededor de lo que es el Medio Oriente, o de lo que era la región en ese entonces circundante a la nación de Jerusalén. Y todos alcanzaron juicio, profecía, y todas las profecías se cumplieron cabalmente, algunas con mucha precisión, porque Isaías dio profecías que se cumplieron a un año, a 2 años, a 10 años, 20 años, y a veces algunas que todavía no se han cumplido, pero que tienen un doble cumplimiento. Y hermanos, toda esta porción, toda esta sección de los 39 capítulos, Dios avisa los juicios y sentencias contra las naciones, pero la siguiente parte del capítulo 40 hasta el 66, hasta el final, Dios usa esta porción del libro para sanar, para consolar y para poder fortalecer a su pueblo. Es algo hermoso, porque ver cómo Dios trabaja es como Dios, hermano, haciendo primero una cirugía y sanando y corrigiendo y tratando el pecado para después consolar, fortalecer y edificar. Y ahora le da un mensaje de parte de Dios por medio de Isaías para decirles en una palabra repetida: consolaos, consolaos. En el idioma hebreo, hermanos, cuando una palabra se repite de esta manera, lo convierte en un superlativo, lo convierte en algo muy extremo, en algo que se enfatiza fuertemente para darle importancia a una declaración. Consolaos. Y luego dice, consolaos. Es como cuando ellos saludan con la palabra shalom, que es paz. Cuando lo usan dos veces, shalom, shalom, es una paz extendida, prolongada, continua. Entonces es como se enfatiza una idea. Y consolaos, consolaos, Dios le dice a su pueblo, porque vienen palabras de aliento, palabras de sanidad espiritual, palabras de consuelo para esta nación. En versículo 2 dice Isaías: hablad ah, al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, y dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y es algo, hermanos, precioso lo que se enfoca aquí a decir, que el tiempo, porque se había anunciado previamente que la nación de Jerusalén, o que la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, sería entregada en manos de babilonios. Fue algo que se le dijo al rey Ezequías, que habría una cautividad, que habría un exilio, una deportación, y que todo eso era un proceso que Dios estaba llevando a cabo para sanar el pecado de su pueblo. Y ahora se les dice al corazón que su tiempo es ya cumplido. Obviamente Dios dio un juicio, pero no era un juicio por ahora, no era un juicio eterno, era un juicio que Dios le daba a la nación, y les había anunciado por medio de Isaías, Jeremías y otros profetas que lo que ellos iban a tardar estando cautivos en Babilonia serían 70 años. Por medio de la intercesión, y eso contaría desde el 680, desde el 585, debería contar hasta el 515, pero Dios acorta el tiempo
dando sin fallar al cumplimiento de sus profecías, dando inicio al conteo de los años desde el 605. Entonces, más o menos por ahí del 535, sucede que regresan del exilio para reconstruir el templo y la ciudad de de Jerusalén. Entonces Dios les da un periodo de tiempo que ellos debían estar en cautividad, y cuando ese tiempo es cumplido, ahora la nación podía ser reconstruida y podía ser restaurada. Y es algo precioso pensar, hermanos, cuando Dios trata con nosotros. Dios, el propósito no es de destruirnos, el propósito es corregirnos para después restaurarnos y poder utilizarnos nuevamente. Su tiempo es ya cumplido, y luego dice que su pecado es perdonado. Qué hermoso es escuchar la voluntad de Dios para tratar, pero primero se tiene que corregir el pecado, se tiene que confrontar para que haya un arrepentimiento, y el arrepentimiento puede producir perdón de parte de Dios. No podemos esperar que el perdón venga por sí solo sin haber arrepentimiento y sin haber un deseo genuino de cambiar, de agradar a nuestro Dios. Y fue lo que sucedió durante el exilio de Babilonia. Había, hermanos, una nación que estaba siendo confrontada con su pecado, y era el propósito sanar y restaurar para perdonar a su pecado. Y luego dice aquí que doble ha recibido, y bueno, dice aquí que doble, dice ha recibido, donde estamos aquí, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No está diciendo que Dios castigó al doble el pecado. Aquí parece hacer alusión a una práctica antigua. Muchos comentaristas sugieren que aquí se refiere a una práctica antigua de cuando alguien terminaba de pagar una deuda, lo que era el acreedor utilizaba una acción para simbolizar que esa deuda ya había sido pagada, y lo que hacía era tomar ese papel o ese papiro o ese documento donde estaba escrita la deuda, y lo que hacía era doblarlo en señal de que se había cancelado, de que se había pagado, de que ya estaba saldada, para mostrar que ya había sido eliminado o de una forma cubierta esa deuda. Y mire, hermano, fue lo que Dios hizo por nosotros. Gracias al Señor, hermanos, que nosotros en un sentido espiritual podemos entender que nuestra deuda ha sido pagada, cancelada por el Señor Jesucristo, porque Él fue quien tomó, el mismo profeta Isaías en el capítulo 53, cuando habla sobre Jesús, una profecía mesiánica, dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego dice más adelante que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esta es un versículo que habla, hermanos, de restauración espiritual, que el pueblo de Israel, de la nación de Judá, podía saber que cuando se cumpliera el tiempo de Dios, ellos ahora podían ser consolados, podían ser sanados y podían ser restaurados. El tiempo era cumplido, el pecado perdonado, pero ¿por qué, hermano? Porque había sido saldada la deuda. Y esto tiene una aplicación totalmente espiritual. Usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de venir a Cristo, de reconciliarnos con Él, porque la deuda ha sido pagada. Solamente nosotros necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo para poder ser restaurados a una comunión con Él, no solamente para salvación, pero todos los días de nuestra vida podemos nosotros ser consolados a través del perdón de Dios cuando nosotros hacemos correctamente un proceso de arrepentimiento. En versículo 3, hermanos, se hace una también profecía mesiánica que se le aplica a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, esta era una expresión dirigida
a la nación de Jerusalén, a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén, a la nación de Judá. Y es que cuando ellos regresaran del exilio de Babilonia, que habíamos ahí dicho que era un viaje de unos 1500 kilómetros, ese viaje tardaría unos 40 días descansando o viajando 8 horas diarias. En el desierto era un proceso que ellos tenían que pasar para regresar del exilio. Y luego esta expresión preparad camino a Jehová alude a una práctica antigua y bueno, todavía hasta hoy en día. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno y cuando se recibe la visita de algún funcionario de alto nivel, inclusive en los tiempos que yo trabajé en el gobierno, el presidente era Ernesto Zedillo Ponce. Y Ernesto Zedillo hizo una visita aquí a la ciudad de Monterrey, bueno, al estado de Nuevo León. Y recuerdo, hermanos, todos los preparativos que se hacían para, pues para arreglar toda la zona donde iban a pasar. Incluso aquí en una ciudad del área metropolitana se llevó a cabo, hermanos, una cumbre de trinacional de México, Estados Unidos y Canadá, donde vinieron gobernadores y alcaldes de los 3 países. Y hermanos, todo el recorrido, desde el aeropuerto hasta la sede donde iba a ser el evento, fue arreglado, fue preparado para crear una impresión favorable del estado, del país, de la ciudad donde iban a pasar. Entonces, hermanos, invirtieron millones y millones para arreglar las calles, para pintarlas, para adornarlas, para poner. Yo recuerdo que yo mismo fui el responsable de mandar imprimir pendones de lona donde decían bienvenidos a estas comitivas y los colgaron por todos los postes donde iban a pasar. Fue algo, hermanos, muy, muy impactante que no podía pasar desapercibido. Entonces, preparar camino era arreglar la ruta por donde personas importantes habrían de pasar. Y en este caso, hermanos, este anuncio que se le da a aquellos, por ejemplo, en este caso a Isaías, le dice, preparad camino a Jehová. Y para que pudiera, en cierta manera, crearse unas condiciones para que Dios visitara a su pueblo, se tenía que preparar el camino, se tenía que limpiar todo lo que estuviera ahí, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. En cierta manera habla en una metáfora, en un sentido espiritual, que para que haya una ruta segura, un camino entre nosotros y Dios, se debe allanar ese camino, se debe preparar. Así lo hacían los altos funcionarios, siempre se ha utilizado. Cuando venía un funcionario de cualquier imperio, cualquier personalidad importante, se trabajaba en arreglar el camino por donde había de pasar. Y aquí en versículo 4 especifica, todo valle, que son zonas deprimidas, dice, sea alzado, rellenado y compactado para aligerar, allanar el terreno. Y cuando había montes o collados elevados, le refiere aquí en un sentido espiritual, pero se está haciendo alusión al trabajo que se hacía para preparar camino para alguien importante, que los montes o lugares elevados fueran cortados y fueran aplanados para que hubiera una calzada derecha, lo torcido, que eran caminos que estaban sinuosos, se enderecen, y lo áspero, que eran lugares donde había pedregales o había mucha, digamos, terracería y que es accidentado el camino, que es ¿cómo se dice? Cuando no es un camino llano. Dice, y lo áspero se allane, es un sentido espiritual. Perdón. Entonces lo que está diciendo es que para poder tener condiciones de que Dios visitara al pueblo, se debía trabajar en aligerar todo lo que estuviera de alguna forma irregular y pudiera mantenerse un camino derecho para establecer una comunión entre Dios y el hombre. Todo esto es en un sentido espiritual. Y hermano, requiere que nosotros trabajemos en nuestra vida para tener, en un sentido espiritual, una buena comunión con Dios,
Queremos que Dios esté con nosotros, queremos que Dios se haga presente en nuestra vida, pero no queremos preparar el camino para que Dios se encuentre con nosotros. Y esto requiere trabajar en áreas en nuestra vida, hermanos, que muchas veces están defectuosas. A veces, hermanos, estamos sobre valles en nuestra vida que son faltas que nosotros tenemos, carencias que hay en nuestra vida espiritual que deben ser rellenadas y que deben ser fortalecidas, levantadas. A veces gente, hermanos, está en nivel espiritual bajo y tiene que aumentar su crecimiento espiritual. Y hay gente, hermanos, que tiene como montes o collados, soberbia en su corazón, altivez, prepotencia. Dice la Biblia que debemos quitar toda altivez y argumento que se levanta contra Dios. Hay cosas torcidas que hablan de cosas inadecuadas, cosas incorrectas que toleramos y permitimos en nuestra vida. Dios dice, todo eso se tiene que enderezar. Porque si queremos una buena relación con Dios, hay que trabajar en nuestra vida. No podemos esperar que Dios se adapte a la manera de vivir de nosotros. Cuando nuestra vida está llena de inconstancias, está llena, hermanos, de cosas torcidas, de cosas elevadas y deprimidas, tenemos que hacer arreglos para enderezar nuestros caminos, que lo áspero se allane, quitar esas pequeñas cosas que a veces toleramos en nuestra vida. Y cuando un creyente trabaja para allanar y para preparar ese camino, Dios puede venir a nuestro encuentro, Dios puede visitarnos y es cuando Dios puede tener una buena comunión con nosotros. Todo esto es una enseñanza espiritual. Y se aplica este versículo de voz que clama en el desierto para referirse también a Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, fue alguien que se identificó precisamente como eso, como, hermanos, la voz de uno que clama en el desierto. No está propiamente diciendo Juan el Bautista que este versículo hablaba de él, pero él lo utiliza para identificarse en un sentido espiritual, aludiendo a esta profecía, hermanos, para decir yo estoy preparando, estoy viniendo antes para hacer esa voz que clama en el desierto y anunciarle a la gente que se prepare camino para Jehová. Y en este caso muy particular, Juan el Bautista estaba diciendo literalmente que Dios visitaría a su pueblo en la persona de Jesucristo y que se debía trabajar para arreglar cosas, porque Juan el Bautista fue un predicador duro que trajo predicación directa a los líderes religiosos, les llamaba generación de víboras, les predicaba a los soldados romanos, cosa que nadie se había atrevido antes, a los publicanos, a los pecadores. Estaba tratando, hermanos, de hacer que la gente, pues de alguna forma arreglara esas áreas en su vida, que se bautizaran, que se convirtieran al Evangelio para preparar camino, que cuando Jesús llegara, esas personas estaban listas para escucharlo y para recibir al Mesías. Por eso, hermanos, todo este proceso es aplicado a Juan el Bautista, pero también es dado en un sentido espiritual para una restauración de la nación de Judá. ¿Cómo está el camino en su vida para que Dios venga y se encuentre con usted? ¿Qué hay áreas en su vida que deben ser alzadas? Digamos, tal vez usted durante este año que está a punto de terminar, usted nunca leyó su Biblia, nunca fue constante para estar en la iglesia. Usted tiene un valle en su vida, un pozo en su vida que necesita ser alzado, que necesita ser reforzado. Tal vez su comunión con Dios en oración y lectura bíblica, tal vez su fidelidad a la iglesia, tal vez en sus contribuciones para la obra de Dios, porque es un área que también Dios especifica, tal vez en evangelizar o predicar a otros acerca de Cristo. Tal vez usted necesita reforzar áreas en su matrimonio, en su familia, en lo laboral o en cualquier aspecto. Y luego dice, bájese todo monte y collado. ¿Qué montes hay en su vida que usted necesita bajar? Bajarle ahí un poquito, unas rayitas a su altivez, a su prepotencia, a que usted se cree mejor o superior que otros. ¿Qué cosas en su vida hay torcidas que deben enderezarse? ¿O qué cosas ásperas que habla de pequeñas piedritas
que tal vez no representan mucho, digamos, no llaman mucho la atención, pero que al momento de pasar alguien por ahí pueden causar mucha inestabilidad. Hay que quitar esas piedritas ásperos que se añaden o que se allanen para que el camino sea parejo. Dice, y entonces, y solo entonces, versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. No podemos esperar, hermanos, que los procesos se lleven a cabo en nuestra vida de manera automatizada. No puede una persona esperar, decir, bueno, ya vine a la iglesia, Dios, cámbiame, y estando sentado ahí por alguna obra mágica, tal vez el pastor va a imponer las manos sobre usted y le va a sacar los espíritus chocarreros que hay en su... No, eso no pasa así. Es un trabajo personal que debemos hacer cada uno de nosotros para escuchar instrucciones, aplicarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica. Si eso no está logrando suceder en tu iglesia, hermano, estás en el lugar equivocado. Una, o estás en el lugar equivocado o tienes la actitud equivocada, porque tal vez se te predica y se te enseña, pero tú no agarras señal, no estás como que entendiendo, no estás poniendo tus sentidos para recibir el mensaje, no lo estás aplicando correctamente y menos estás trabajando en tu vida. No puedes esperar que las cosas sucedan por casualidad o por inercia o mágicamente. Dios no te va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Mire lo que le está diciendo. Dios no está diciendo Dios va a allanar ese camino, Dios va a enderezar lo torcido. No, es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida y Dios nos da el poder, la sabiduría, las herramientas para lograr hacer los cambios. Usted no puede con deseo simplemente esperar bajar de peso. Yo deseo bajar 10 kilos. Bueno, pues no es algo que tenga que ver con un deseo. Se empieza con un deseo, pero las buenas intenciones no sirven de nada. Tenemos que hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestra manera de manejarnos diariamente para que el resultado sea palpable. Usted no puede decir, bueno, mire, es un montón de cosas hipócritas, supersticiosas las que suceden en Año Nuevo. Un montón de gente agarra maletas y sale y entra. Un montón de gente pone hasta ropa interior de colores, come las 12 uvas, las 12 campanadas y un montón de supersticiones que de nada sirven. Es solo un show, solo un tipo, hermanos, de hipocresía, porque todos nuestros deseos y propósitos nunca se cumplen. Gente quiere bajar de peso, quiere comprarse un carro, comprarse una casa, quiere mejorar sus finanzas, emprender un negocio y se queda todo en propósitos. Nada hacemos. ¿Por qué? Porque no hacemos un plan para llevar a cabo el objetivo y simplemente cumplirlo. No tenemos un plan. Entonces todo se queda en intenciones. Y mire, mucha gente quiere ver la gloria de Dios en su vida. Quiere tener una buena comunión con Dios, quiere tener beneficios de Dios. Queremos ver a Dios, pero no queremos allanar el camino. No queremos preparar el camino para venir hacia Dios. Es decir, gente quiere cambiar su vida, pero no quiere ir a la iglesia. Gente quiere crecer espiritualmente, pero no quiere leer su Biblia. Gente quiere bendiciones económicas, pero no arreglan sus finanzas, no cambian sus hábitos financieros. Y por eso no podemos nunca prosperar y nunca podemos ver la verdadera bendición que Dios quiere darnos. ¿Por qué, hermano? Porque nos endeudamos, gastamos de más, tomamos malas decisiones. No podemos esperar que las cosas sucedan por casualidad, ni bajar de peso, a menos que estés enfermo, ni tampoco, hermanos, mejorar tus finanzas, ni mucho menos tu vida espiritual. ¿Quieres ver a Dios trabajar en tu vida? Tienes que preparar el camino y tienes que enderezar todo aquello que estorba que Dios pueda manifestarse en tu vida. Isaías menciona escuchar una voz que decía y que le daba instrucciones para decir, Isaías, da voces. O sea, habla, grita. Y a Isaías responde, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios le da un mensaje que muchas veces se cita en el Nuevo Testamento.
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Aquí hay un símil, una figura literaria que se utiliza para describir y comparar la futilidad, la fragilidad de la vida. La carne es como hierba. Obviamente, si nosotros analizamos esta metáfora o este símil más bien, si lo analizamos, hermano, de manera así como literal, pues vemos que no tiene nada que ver la carne con la hierba. Pero hay un punto, hermanos, ahí en el que hay una similitud y es en lo temporal que es. Si usted observa en el desierto, cuando cae un poquito de lluvia, hierba empieza a brotar con prontitud, sale rápido y se ve muy bien. Pero en poco tiempo, con el calor abrasador del desierto, los vientos solanos hacen que la hierba se marchite y se seca. Y dice Dios, así es la carne, así es el ser humano. Podemos crecer y podemos mostrar cierta gloria y magnificencia, cierta fortaleza, pero en poco tiempo la carne, como la hierba, se seca. Y toda gloria, toda su gloria, todo el esplendor, la riqueza, la fama, la popularidad, toda la prosperidad económica, lo que podamos lograr en nuestra vida es como una flor del campo. Mire, cuando compramos flores, se ven muy bonitas. Recién mi esposa cumplió años y hice el esfuerzo y el plan de comprarle un ramo con 100 flores. Hermanos, no son baratas las flores, pero son muy bonitas y le gusta a las mujeres recibir flores. Ahí estaba mi esposa muy contenta con sus flores que ni cabían en el florero. Pero en menos de una semana, hermanos, esas flores quedaron en la basura. Y a mí me duele porque, oye, tanto que gastaste y terminan en la basura. Pero es parte del proceso. Sirven para una ocasión especial, embellecen el entorno, dan buen aroma, dan buena apariencia, quedas bien, pero en poco tiempo ya no existe. Y es una buena comparación para entender la futilidad de la vida. ¿Cómo nos esforzamos, hermanos, por cosas materiales, por cosas terrenales, por un carro nuevo? ¿Cómo al hombre le fascina la idea de comprarse un carro nuevo? Pero hermanos, en menos, si usted compra un carro de agencia del año el 1 de enero del 2026, para el 31 de diciembre, en 364 días exactamente, no se lo van a entregar el 1 de enero, pero en 360 días o menos, el carro ya no va a ser nuevo, ya no va a ser del año. Se convierte en un carro seminuevo. Seminuevo aproximadamente se considera hasta los 100,000 kilómetros o 60,000 millas. Cuando llega a los 100,000 kilómetros ya no es carro seminuevo, ahora es un carro usado. Y a los 100, a los 200,000 kilómetros termina siendo ya una chatarra. Por lo general en México no duran los carros más de 200,000, 300,000 kilómetros a lo mucho, por los caminos, por los mantenimientos, por todo lo que implica manejar los baches, los bordos, las boyas. Son palabras que utilizamos aquí en México para describir todos los reductores de velocidad. Hermanos, todo eso termina por marchitarse. Todo el dinero se gasta rápido. Increíble, hermanos, cómo es tan fácil gastar dinero. Lo que ganamos en una semana lo podemos gastar en un solo día. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque así sucede. Así sucede, hermanos, que llevas a tu familia a comprar cositas, les das dinero a cada uno y ya no alcanzó para ti. ¿Por qué? Porque el dinero se va. Todo lo que puede el hombre estimar como gloria, como importante, es como una flor. Muy bonita, se disfruta, pero se acaba pronto. Y es algo, hermanos, que nos debe llevar a tomar una perspectiva correcta de la vida y de la existencia. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y dice ciertamente como hierba es el pueblo. Toda nación, por poderosa que sea, todo gobierno, toda riqueza, toda prosperidad, termina siendo como una hierba cuando Dios sopla, se apaga, se marchita.
sécase la hierba, marchítese la flor, pero hay algo que no se va a acabar. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, hermanos, es una promesa que el Señor nos da, que de una forma, hermanos, clara podemos entender que la única cosa perfecta en este mundo es la bendita palabra de Dios. Y la única cosa eterna que en este mundo existe, hermanos, es la palabra de Dios. Y eso es algo, hermanos, que es muy recurrente en la palabra de Dios, porque en la Biblia, porque se enseña, hermanos, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay muchas referencias a esta profecía que está diciendo el mismo Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y mire, hay referencias a esto, hermanos, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Pedro, hermanos, 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces, hermanos, algo que debemos aprender es a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Dejar de vivir por las cosas terrenales, dejar de vivir por las cosas temporales, porque todo lo que hay aquí se va a terminar. Constantemente yo le digo a la iglesia Bautista Las Torres, donde el Señor me permite pastorear. Ayer mismo lo mencioné y lo hago constantemente para no perder el enfoque y la perspectiva. Digo, hermanos, cada rato les pregunto, nadie de nosotros se acuerda de sus bisabuelos, ¿verdad? Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 2 paternos, 2 maternos, 8 bisabuelos, 4 y 4. Tenemos 16 tatarabuelos y luego tenemos 32 tetraabuelos, 64 pentabuelos, 128 sextabuelos, para no estar ¿verdad? Y tenemos 256, ya se me fue la cuenta, septabuelos. Entonces, hermanos, de los bisabuelos para acá, unos 50 años tal vez, ya no existe nada de ellos. No sabemos dónde vivían, qué trabajaban, cuánto dinero tenían, qué carro manejaban. No sabemos si tenían un título. No sabemos nada de ellos, ni sus rostros, ni sus nombres, nada. Todo desapareció. Y si cambiamos la historia hacia el futuro, en 50 años, nadie se va a acordar de ti, de tu nombre, de tu camioneta, de tu carro, de tu casa, de tu profesión, de tu título, de tu empresa, de tu trabajo. Nada va a existir. ¿Por qué, hermano? Porque la carne es como hierba y todo hombre como la flor del campo, que podemos estar un rato, pero cuando se marchita ya no quedan ni residuos, nada de ellos. Entonces, todo por lo que vivimos y todo por lo que nos esforzamos en 50 años ya no va a existir, ni tu nombre, nada. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero también Pablo nos da una perspectiva diferente y dice, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo único que va a permanecer, mis amigos y hermanos, es lo que hacemos por el Señor. Así es de que, hermanos, qué bendición saber que tenemos una perspectiva de la eternidad en nuestro ser. Podemos nosotros, Jesús le dijo a la gente que venía a pedirle pan, trabajad, les dice, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es decir, no nada más te preocupes por lo terrenal, preocúpate más por lo eterno. Jesús también dijo en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Dijo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
También Pablo dijo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros leemos, aprendemos y conocemos a Dios a través de su palabra, podemos cambiar nuestra perspectiva de lo terrenal para lo eterno. Por eso una persona que nada más vive para lo temporal o terrenal va a vivir deprimida, frustrada, sin propósito en su vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Esforzarse por cosas que no se va a poder llevar porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿de qué sirve esforzarnos, trabajar, dedicarnos? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si todo está en esta vida y esta vida va a pasar, ¿qué sentido tiene la vida? Por eso Dios nos da un propósito mayor, vivir para lo eterno, cosas que estarán con nosotros para siempre. Versículo 9, Dios da instrucciones para decir, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Anunciadoras eran aquellas mujeres que, en un sentido, hermanos, se preparaban para dar noticias al pueblo acerca de una victoria. Vemos el caso, por ejemplo, de María, la hermana de Moisés, cuando hizo cánticos para proclamar la victoria que hubo sobre los egipcios. Vemos muchas veces las mujeres que clamaban, esas anunciadoras que clamaban que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Eran mujeres que se dedicaban a proclamar anuncios, pero en un sentido espiritual se refiere a aquellos que proclaman buenas noticias al pueblo. Y bueno, no específicamente a las mujeres, pero a todo ser humano que ha conocido las buenas nuevas de salvación, debe tener hermanos, el compromiso y la responsabilidad de anunciar. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Este es un mensaje también de esperanza y consuelo para motivar a aquellas personas de la nación de Judá que se subieran a los montes y anunciaran. Y anunciar, levantarla, dice, no temas. Esta palabra anunciadora en el Nuevo Testamento es el equivalente a la palabra evangelión, que quiere decir buenas nuevas, dar buenas noticias. Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, una responsabilidad de predicar a todo el mundo el evangelio, de levantar nuestra voz y anunciar a otros hermanos para decirles, vean al Dios vuestro, vean a Dios. Él dijo también, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Ved aquí al Dios, es llamar la atención hacia algo o hacia alguien. En este caso, todo nuestro enfoque debe ser anunciar y prestar atención y anunciar hacia Dios. Cuando usted va por la carretera, hermanos, normalmente hay zonas que están desiertas, que están inhóspitas. Deme un segundo. Sí, es que hubo tamales y cometí el error de comer tamales ayer y mi garganta está muy irritada por cuestión del reflujo. Vamos en la carretera, hermanos, y hay zonas que están inhóspitas. No hay nada en la carretera. Y por ocasiones, mire, por ejemplo, en las carreteras, tanto en México como en Estados Unidos, que me ha tocado manejar grandes distancias, hay zonas donde no hay nada. Por ejemplo, una de las zonas más así desérticas que me ha tocado manejar es por la carretera 10, que va pues de extremo a extremo, de costa a costa en los Estados Unidos. La carretera 10 a veces la tomamos desde aquí, desde Texas, desde por ahí de San Antonio, y agarramos todo parejo y esa va a dar hasta California, creo que hasta Los Ángeles va a dar. Hay un tramo, hermanos, que pasa por el desierto de Arizona, donde no hay nada, nada. Y recuerdo, hermanos, que son zonas que, wow, batallas para encontrar una gasolinera y menos un restaurante. Vas manejando y de repente los niños, quiero ir al baño. O alguien, ¿sabes qué? Tenemos hambre, ya queremos comer. Y tú buscas en la carretera un anuncio, ¿verdad? Que te indique que ahí hay una fuente de alimentos, que hay un restaurante o que hay algo para comprar, ¿verdad? Entonces,
vas manejando y cuando ves un anuncio, el anuncio te está diciendo, mira, aquí hay por ejemplo, lo más común es lo de los arcos dorados, que es McDonald's, ¿verdad? Que es el que más abunda por todos lados, y te dice una M gigante, aquí hay un restaurante. Tú vas siguiendo ese anuncio, pero no es tu meta llegar al anuncio, sino llegar a lo que está señalando, que hay un McDonald's ahí. Entonces el anuncio es bien visto porque anuncia y llama la atención hacia el lugar. Si no hubiera ese anuncio, no podríamos fácilmente encontrar el lugar, batallaríamos. Entonces el trabajo del anuncio es señalar la atención hacia algo que estamos buscando. Y ese es el trabajo de cada creyente. Somos un señalamiento, un anuncio que debe estar encendido, que debe estar constantemente clamando y diciéndole a la gente, mira al Dios nuestro, mira a Dios, Él te puede salvar, Él te puede ayudar, Él es lo que tú necesitas. Y hermanos, es nuestro trabajo proclamar para traer consuelo. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es una hermosa promesa, hermanos, para que la nación de Judá estaba esperando la venida del Señor en un sentido, hermanos, de recibir recompensa, retribución y recibir restauración de parte de Dios. Ellos lo esperaban como nación, que Dios los sacara del cautiverio, que los llevara otra vez a su tierra, que los recompensara, que les diera una paga, una labor, dicen otras versiones, delante de su rostro. Hermanos, cuando Dios hace esta promesa, también aplica para nosotros hoy en día. Hay una solidaridad corporativa que aunque este mensaje fue dado de Isaías a la nación de Judá, también aplica completamente para nosotros, porque nosotros también esperamos la venida del Señor, la esperamos con poder y su brazo señoreará. Habla del reino milenial de Jesucristo y su recompensa viene con él. Mucho en la Biblia se nos habla que cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo, Él traerá recompensas y Él nos pagará aquello que hicimos mientras que estábamos en este mundo. Por eso el creyente debe tener una perspectiva mucho más allá de esta vida. Ahora nosotros vivimos para ese reino de Jesucristo. En Lucas capítulo 16, Jesús da la parábola de un mayordomo injusto que fue acusado de ser disipador de los bienes de su amo y que iba a ser despedido. Y luego el Señor habla una perspectiva correcta sobre las riquezas, dando a entender que el mayordomo que era injusto, que era deshonesto, empezó a cambiar su perspectiva de usar el dinero para lo temporal y usarlo para el futuro. Mire, voy a citar la parábola porque a veces es poco difícil de entender y muchas veces nosotros no agarramos el mensaje. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en las casas, en sus casas. Ahora ya no estaba pensando, hermanos, en lo temporal, estaba pensando a futuro y empezó a usar las riquezas de su amo, que no eran suyas, para prepararse un mejor futuro para él mismo. Es una actitud egoísta y deshonesta. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntate, escribe 50. Yo le voy a firmar para que nomás le pague 50. Pero acuérdate que yo te hice el favor. Y muy injusto, muy ladrón, muy deshonesto. Y le dijo al otro, ¿cuánto debes? 100 medidas de trigo. Dijo, toma la cuenta y escribe 80. Fíjese la actitud deshonesta. Pero vean la actitud del amo, más sorprendente. Le alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. Y mire lo que dice nuestro amo, que es Cristo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Jesús está diciendo, yo soy ese amo, y yo soy dueño de lo que tú tienes, tú eres un mayordomo.
y has sido un disipador de mis bienes. Al menos utiliza mis bienes para pensar en el futuro y no en el presente inmediato. Porque dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? El sentido que está dando es que las riquezas de este mundo no son verdaderas, son falsas, son de mentiras, son un entrenamiento para el reino de Jesucristo. Y luego dicen, lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo que es vuestro? Lo que tienes ahora no es tuyo, es solamente dado para administrar, para ver la capacidad que tienes de ser un administrador de Dios. Si eres injusto, si eres infiel, si no eres un buen mayordomo, pues cómo Dios te va a confiar cosas que te pertenezcan a ti. Ninguno puede servir a dos señores, pues aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el Señor va a venir, nos va a dar recompensas, pero va a ser basado en cómo nosotros pudimos administrar lo que Él nos confió mientras que estábamos en este mundo. En 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo y que todos vamos a dar cuenta. Pero también algo que hará el Señor cuando viniera a visitar a su pueblo, como pastor dice, apacentará. Como pastor, apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Note el cariño fraternal, el amor con el que el Señor trata con su pueblo. Dice como pastor apacentará su rebaño. Apacentar es labor de cuidar y de alimentar al rebaño. En su brazo, ese mismo brazo que tiene poder para hacer grandes cosas, para destruir, para traer juicio, ahora ese mismo brazo lleva a los corderos, que son los bebés de las ovejas, corderitos recién nacidos. En su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Esas ovejas que acaban de parir a los corderos necesitan cuidado, no pueden caminar con mucha prisa porque pueden ser lastimadas o muertas o debilitadas. Dios tiene cuidado para con su pueblo como un pastor con sus ovejas. Y luego dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y puso los montes con balanza y con pesas los collados. Mire la alusión que habla de una doctrina que conocemos como la trascendencia de nuestro Dios. La trascendencia de Dios nos enseña, hermanos, la grandeza y la inmensidad de lo que es Dios, de lo que es su poder y de lo que es, hermanos, su magnificencia en relación con el universo. Pone aquí 3 figuras que nosotros podemos comprender. Imagínense, hermanos, aquí que pudiéramos poner todas las aguas de todo el planeta, ¿verdad? Fíjese, que pudiéramos poner todas las aguas del planeta, nada más del planeta Tierra. Se cree, hermanos, que la Tierra contiene aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Imagínense, para que se dé una idea de la proporción, si toda el agua del mundo se juntara en una sola esfera, vamos a decir, en una esfera, en una gota, vamos a llamarle así, el diámetro sería 1.400 kilómetros, más o menos la longitud, por ejemplo, de un país como Madagascar. Entonces, hermanos, tenemos que 1.386 millones de kilómetros cúbicos que hay aproximadamente en el mundo, pues Dios dice, para otros es mucho, hermano. 1 metro cúbico, para que se dé una idea, es la cantidad de agua que cabe en 1 metro de largo, por ancho, por alto.
ese es un metro cúbico. Un kilómetro cúbico es un kilómetro, imagínense en la distancia de un kilómetro, lo que es, hermanos, de largo, de ancho y de alto, como si pusiera una alberca de un kilómetro de largo, de ancho y de alto, y lo que cabe ahí es un kilómetro cúbico. Estamos hablando 1.386 millones de kilómetros cúbicos, más o menos un poco menos de 1.000 millas cúbicas de agua. Y Dios dice aquí, Dios midió las aguas con el hueco de su mano. ¿Has puesto tú en tu mano un poquito de agua de tal manera que no se tire ni una gota? Pues Dios nos dice, mira, toda el agua del mundo podría ponerse en la mano de Dios. Y esto es una antropomorfosis, no es algo literal, porque Dios no tiene una mano como tal, pero nos da una idea de la grandeza y la trascendencia de Dios. Y luego dice, y los cielos con su palmo. Está hablando del universo. Y si Dios tuviera una mano, que no la tiene, su mano podría medir con la distancia del pulgar al meñique fácilmente todo el universo. El hombre se siente tan importante y tan grande y tan trascendente, pero somos una insignificante partícula de polvo y que ni siquiera se alcanza a distinguir con proporción al universo. Y dice, todo el universo, hermanos. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínense toda la tierra que hay en el mundo, que es menos que la cantidad de agua. Dios la puede poner siquiera en 3 deditos de su mano, así como agarra una pizca de sal. Así Dios agarraría toda la tierra del mundo. Dice, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, a veces tenemos una imagen equivocada acerca de Dios, pensando que Dios es una persona como nosotros, que es una persona limitada a nuestras capacidades y limitada a nuestras características humanas, pero de ninguna forma, hermanos, tenemos que entender que la trascendencia de Dios es que Dios es más grande que el universo. Entonces, pobre, ingenuo e ignorante, el ser humano que dice, a ver, si Dios existe, ¿dónde está? No serías capaz de verlo. Porque para empezar, Dios es espíritu, es un ser inmaterial, pero también es un ser que trasciende el universo. No hay manera. Mira, nosotros no alcanzamos a ver los microbios, las bacterias y los seres unicelulares que existen. No podemos verlos a simple vista. Se necesitaría un microscopio. No alcanzamos a ver las estrellas del cielo. Necesitamos un telescopio. Hermanos, el ser humano no es capaz de ver a Dios, ni con un microscopio, ni con un telescopio, porque Dios trasciende, es más grande, infinitamente más grande que el universo. Pero vemos aquí, hermanos, la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Qué significa? Que ese mismo Dios que es tan grande, que puede tener las aguas en el hueco de su mano, los cielos en un palmo, es el mismo Dios que como pastor apacienta su rebaño, que Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, que a todas llama por nombre, que ese mismo Dios que es más grande que todo el universo, para quien podríamos llegar a ser insignificantes, está preocupado, interesado no solamente en saber tu nombre, pero aún dice que tus cabellos están todos contados. Qué tremenda contraste, qué tremenda enseñanza sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios, que al mismo tiempo Dios es tan grande que el universo es poco para Él, y al mismo tiempo ese Dios se preocupa por seres insignificantes y tan remotamente microscópicos en comparación con Él como lo somos nosotros. Qué hermosa enseñanza. Luego nos dice Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mira, si Dios es tan sabio para organizar, para diseñar, para crear el universo,
Dios no necesita nuestro consejo, ni necesita nuestra opinión de cómo deben suceder las cosas en este mundo. Pues yo no estoy de acuerdo con que Dios, ¿y tú quién eres? O sea, ¿qué has hecho para darle a Dios un consejo o para darle a Dios una opinión o una aprobación? Yo no estoy de acuerdo. Si Dios existe, ¿por qué? O sea, ni siquiera podemos asimilar la magnitud del consejo y la palabra de Dios. ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nuestra opinión con relación a Dios es tan diferente y tan abismalmente grande que dice la Biblia que como son altos los cielos de la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Ahora resulta que una insignificante pulga, y déjeme usar la expresión como una pequeña garrapata, podemos tener más sabiduría que el Dios creador del universo. O sea, ¿hasta qué punto llega la soberbia del ser humano para pensar que puede cuestionar o que puede siquiera suponer que puede eh, criticar la obra que Dios hace? Dice aquí las naciones les son como la gota del agua que cae del cubo. Imagínese usted llenar un cubo de agua que usted va cargando y muchas veces ese cubo de agua en el movimiento se puede tirar algunas gotas de agua. Bueno, pues para Dios las naciones más poderosas son como una gotita de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas. En los tiempos antiguos, cuando se pesaba el oro, se quería ser tan exagerado y pensar que antes de pesar el oro en las balanzas se le soplaba la balanza para que el polvo se quitara y que no modificara. No hace ninguna diferencia una partícula de polvo en una balanza. Dice Dios, aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Nosotros pensamos en naciones poderosas como los Estados Unidos, como Rusia, como China, y pensamos que son naciones que controlan el mundo, que toman las decisiones y que podrían cada uno de ellos aniquilar a la raza humana, o que estamos a expensas de gobiernos y criterios como el de Estados Unidos, donde el presidente dice, voy a sacar a los indocumentados y empieza a trabajar para sacarlos, voy a poner aranceles, voy a acabar esto, voy a hacer lo otro. Se sienten muy poderosos y lo son en comparación de otras naciones, pero comparados con Dios, dice, son como una gota que se cae del cubo. Entonces, hermanos, yo he visto personas bien angustiadas y preocupadas por la situación migratoria, asustados, porque si me mandan a México, ¿qué va a pasar conmigo? Hermano, nosotros acá estamos en México, estamos very happy, bien felices, bien felices. Mire, en México estamos más felices que usted allá, todo frustrado y deprimido. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Te piensa me voy a morir de hambre? No, hombre, hermano, comemos más rico que allá. Comemos delicioso. Ayer nos comimos casi 2,500 tamales aquí en Las Torres. No se sienta frustrado, preocupado por qué va a pasar, qué va a decidir el gobierno, qué van a hacer conmigo. Usted no está en las manos de un gobierno, usted está en las manos de Dios. Y si Dios lo quiere traer a México, hermano, la única forma de traerlo va a ser usando a un gobierno para que lo expulse de allá y lo traiga para acá. Usted por sí mismo nunca va a tomar decisión de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Pero tiene que entender que todo está bajo el control de Dios. Usted debe saber que nada está por encima de la autoridad, del poder y la grandeza de Dios. Cuando nosotros nos afanamos y nos preocupamos por las cosas que suceden en nuestro entorno, estamos ofendiendo a Dios porque pensamos que hay seres o criterios más poderosos que el criterio de Dios. Dice ahí el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. El Líbano era una región muy grande, muy extensa, conocida hasta hoy en día
En su bandera, Líbano tiene el cedro de Líbano, que es un árbol emblemático como los más antiguos del mundo, los más frondosos, los más grandes y fuertes del mundo. Dios dice, si juntaras todos los árboles del Líbano para tratar de hacer un fuego, para controlar y agradar a Dios, dice, no basta para el fuego, ni todos los animales del mundo que tú quieras sacrificar podrán tener el favor de parte de Dios. No es suficiente. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación con Dios serán estimadas todavía en menos que nada, que lo que no es. Tú quieres comparar naciones como lo era Babilonia, como lo es hoy en día las naciones más poderosas del mundo. Dios dice, comparado con Dios, no son nada. Y más, si lo quieres comparar, hasta ni siquiera queda en cero. Dice, es menos que cero, menos que nada. Queda en saldo negativo. ¿A qué pues, dice Dios, haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compondréis? Mire lo absurdo y lo ridículo que es que el ser humano quiere comparar a Dios con algún ser o con ah, alguna criatura, con algo que es infinitamente inferior a Dios. Dice versículo 19, note el artífice, dice lo que dice aquí, ¿dónde estamos aquí? 19, el artífice dice, estoy aquí cambiando, prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. Mire lo absurdo y ridículo que es tratar la gente, el ser humano, de representar a Dios como una deidad, como una imagen, como algo palpable, como algo visible. Dios dice, eso es tan absurdo. Si Dios trasciende el universo, ¿a qué vas a comparar a Dios? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Cómo puedes atreverte a suponer que Dios puede compararse o contenerse en una imagen, en una apariencia, en un ser creado? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Dios está hablando, hermanos, lo ridículo y absurdo que es la idolatría. Gente que quiere poner a Dios como si fuera algo, hermanos, totalmente vano, totalmente sin sentido, totalmente limitado. ¿A qué pues, dice, me haréis semejante o me compararéis, dice el santo? ¿Qué representación podrías ponerle a Dios? Si pudieras hacer una imagen de Él, no habría una imagen descriptiva suficiente para Dios. Por eso Dios prohíbe la idolatría, la generación de imágenes para contener algún tipo de poder, deidad o algún tipo de representación de Dios. Y es algo, hermanos, que debemos aprender. Fíjese, levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios no puede ser observado, ni contenido, ni tampoco representado por imagen física o imagen terrenal. Dios trasciende todas las cosas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, ¿cómo puedes esperar pensar que un ser tan grande como lo es Dios puede ser totalmente ignorante, o puedes esconderte de Él, o puedes pensar que te puedes burlar de Él? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra,
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Toda esta información debería traer un consuelo a la nación de Judá. Saber que el Dios de ellos no es como el Dios de las otras naciones, que el Rabsaces estaba burlándose de esos dioses y de esas naciones. Nuestro Dios es diferente, nuestro Dios es poderoso, es trascendente e inmanente. Nuestro Dios es santo, es justo, es omnipotente, Él es omnipresente, pero también Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué hermoso versículo y tremenda promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos hemos visto limitados en fuerzas físicas, espirituales o aún fuerzas también emocionales? Sentimos que ya no podemos más. Sentimos que estamos cansados, que estamos frustrados, que la vida ya no tiene sentido, no tiene propósito. Bueno, en esos momentos de debilidad, Pablo dijo que había un aguijón en su carne, que él rogaba al Señor que lo quitara, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona o se manifiesta en la debilidad. Y Pablo dijo: por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú sientes que puedes, Dios dice: échale ganas, mijo. Ahí dele hasta que pueda. Y cuando se acaban las fuerzas humanas y decimos: ya no puedo, ahí es cuando Dios dice: ok, entonces yo te voy a dar mis fuerzas, mi gracia, para que puedas soportar, para que puedas seguir adelante. Y hermano, es mejor depender de la fuerza de Dios que de las fuerzas de nosotros. Cuando usted y yo somos humildes para reconocer que estamos cansados, que tenemos falta de sabiduría, que tenemos falta de poder, que tenemos falta de cualquier cosa que necesitemos, es cuando Dios dice: ahí yo intervengo, porque es entonces cuando reconoces tu necesidad. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Eso es una declaración para enseñarnos cómo donde está o debería estar la mayor fuerza es limitada. La juventud, la fortaleza física termina por agotarse, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. En un sentido, Dios está mostrando cómo las águilas, y lo he visto en documentales muy interesantes de las águilas, que en una sola vez que extienden sus alas, las águilas usan las corrientes de viento de tal manera que extienden sus alas y por la aerodinámica de sus alas, utilizan esa fuerza del viento para impulsarse hacia arriba, y de una sola vez que estiran sus alas pueden alcanzar alturas que muchas aves ni siquiera podrían intentar alcanzar. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En un sentido espiritual, la fuerza viene de Dios, porque cuando estamos débiles, hermano, cuando sentimos que ya no podemos, que ya no hay más oportunidad para seguir adelante, es cuando Dios nos da esa fuerza espiritual que usted y yo necesitamos. Yo no sé cómo está tu vida hoy en día. Yo no sé si tú necesitas escuchar esto, pero hay momentos en nuestra vida que ya no podemos más, que ya no podemos seguir adelante. Estás a punto de renunciar a las cosas de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ganar almas, ya no voy a leer mi Biblia. Tal vez estás a punto de renunciar a tu matrimonio porque piensas que ya no puedes más, a un trabajo, a tu ministerio, pastor, a tu iglesia, porque sí pasa, sí nos cansamos, a veces nos frustramos que la gente no quiere nada con Dios, no participa, no dan, no trabajan, no se esfuerzan, no ganan almas. Todo pastor llega a un punto en frustración de decir: ya no puedo más, Señor, ya no. Pero dice: cuando esperas en Jehová, vas a tener nuevas fuerzas. Vas a levantar las alas como las águilas, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Espera en Dios, hermano,
Porque muchos dicen, esta promesa fue dada para Judá, pero también para nosotros. Porque Dios no solamente es el Dios de Judá, es el Dios nuestro. Y todas las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo. A diferencia, hermanos, de cualquier otra religión que adora a un Dios representado por una imagen, nosotros adoramos a un Dios que trasciende el universo, que no tiene que ser sujetado con cadenas, que no tiene que ser cargado, que no tiene que ser mantenido, ni que tiene que ser reparado. Qué ironía que en estos días hay muchos lugares donde se pone un letrero, se reparan niños Dios, se reparan niños Dios. Sí, porque la gente quiere representar a su Dios en una figura y necesita arreglos, necesita pintura, necesita ciertas reparaciones. Pero usted y yo tenemos un Dios que no necesita ser reparado, que Él es el que nos repara a nosotros, que no necesita ser cargado, Él nos carga a nosotros, como dice aquí en el versículo 12, donde nos carga sobre sus senos, sobre su brazo. Hermano, qué hermosa enseñanza nos da este capítulo. Yo no sé para usted, pero para mí fue de mucha bendición y de mucho ánimo leer esta porción de Isaías capítulo 40 y espero que también haya sido de bendición para usted. Si usted está escuchando, hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza de hoy. Si está escuchando en grabación, la misma petición de todos los días, dele like, manita arriba, ponga de dónde nos está escuchando y comparta la publicación, lo cual nos va a ayudar bastante. Gracias por su atención, por su tiempo. Que Dios les bendiga